¿Quieres conocer más sobre la ENLA 2023? En este video te mostraremos 6 datos sobre esta evaluación. 1. La ENLA 2023 fue aplicada a más de 12.000 instituciones educativas, públicas y privadas de todo el país y evaluó a más de 260.000 estudiantes de segundo y cuarto grado de primaria en las áreas de lectura y matemática y de segundo grado de secundaria en las áreas de lectura, matemática y ciencias sociales. 2. En esta evaluación también se midieron los aprendizajes en lectura en castellano como segunda lengua de estudiantes de cuarto grado de primaria de instituciones educativas EIB de fortalecimiento cultural y lingüístico. 3. Directores, docentes y familias de los grados evaluados también participaron respondiendo cuestionarios sobre factores asociados a los aprendizajes. 4. Los estudiantes de segundo grado de secundaria respondieron cuestionarios sobre habilidades socioemocionales. 5. La evaluación también recoge los aprendizajes de los estudiantes con discapacidad. Para ello, se usaron apoyos y adaptaciones en las pruebas. 6. Los resultados de la ENLA 2023 nos brindan evidencias para realizar acciones y tomar decisiones por la mejora de los aprendizajes. Para conocer los resultados de la ENLA 2023, accede a umc.minedu.gov.pe/resultados ENLA 2023. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú. Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro webinar UMC Evaluar para Mejorar. Estamos en este espacio como cada jueves compartiendo hallazgos y evidencias de las evaluaciones nacionales e internacionales que implementa el Ministerio de Educación a través de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes. Y como cada jueves hemos venido compartiendo algunas sugerencias pedagógicas identificadas también a partir de los resultados de las evaluaciones. A fines de abril compartimos los resultados de la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje ENLA 2023 y hemos conversado con diferentes especialistas de la UMC sobre los hallazgos que se identificaron, los logros y desafíos de los estudiantes en cuanto a los aprendizajes. Hoy vamos a conversar sobre los factores contextuales y los hallazgos que han identificado a partir de la ENLA 2023. Para poder ahondar un poco más en este tema, se encuentra con nosotros Diego Hermosa, quien es especialista de la UMC. Bienvenido, Diego. Hola, Helen. Muchas gracias por este espacio para poder compartir algunos resultados de factores asociados. Gracias a ti, Diego, por acompañarnos en este espacio. Cuéntanos un poco qué son los factores asociados y cuál es la importancia que tiene medir estos indicadores, estas variables en las evaluaciones de logros de aprendizaje. Sí, los factores asociados son un conjunto de variables que contribuyen a comprender y contextualizar los logros de aprendizaje de los estudiantes. Estas variables pueden referirse a aspectos individuales del estudiante, aspectos del entorno del hogar, también de la escuela y del sistema educativo. A través del análisis de los factores asociados, se busca promover la reflexión sobre cómo los diversos contextos en los que los estudiantes se desenvuelven pueden favorecer o perjudicar sus aprendizajes. En la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje 2023, para el recojo de esta información, se aplicaron cuestionarios al director y al docente. Además, en primaria, se aplicó un cuestionario al padre de familia y en secundaria se realizó un cuestionario al estudiante. Entonces, a partir de lo que han podido recoger en estos cuestionarios de factores asociados implementados, digamos, a la comunidad educativa a través de la ENLA 2023, ¿qué resultados han podido identificar sobre recursos y contexto de la escuela, que entendemos es importante también para el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes? Sí, los resultados nos revelan que una gran cantidad de escuelas tienen desafíos importantes relacionados a sus servicios y espacios educativos. Por ejemplo, se encontró que 5 de cada 10 directores considera como un problema grave la falta de servicios de comunicación, ¿no? Como el internet o la telefonía. Y también 5 de cada 10 refirió un problema grave la falta de espacios adicionales en la escuela.
como el hecho de tener bibliotecas o laboratorios, ¿no? En el caso de las escuelas públicas y rurales, el reporte de esta problemática fue mayor. Aproximadamente 7 de cada 10 directores reportó como un problema grave la falta de servicios de comunicación o la falta de espacios. Relacionado al contexto, también podemos mencionar que 1 de cada 4 directores percibe como un problema grave tener docentes poco capacitados para la enseñanza, y esta proporción nuevamente es superior en las escuelas rurales. Asimismo, se encontró que los estudiantes que asisten a estas escuelas, en las que los directores reportaron en mayor medida problemáticas, tienen en promedio un menor rendimiento en las áreas evaluadas en la ENLA, ¿no? Esto sucede tanto en primaria como en secundaria, ¿no? Digamos, este primer conjunto de variables nos da cuenta de desafíos estructurales asociados a la brecha digital o a la brecha de infraestructura. Sabemos, digo, que en estos cuestionarios, además del contexto que nos has mencionado y un poco los hallazgos relacionados al contexto de la escuela, también se analizan un poco los antecedentes de los aprendizajes de los estudiantes. Tal vez nos puedes comentar un poco sobre los hallazgos que han identificado en los grados que consideraron para primaria, que fueron segundo y cuarto de primaria, ¿verdad? Sí, los antecedentes los examinamos a partir de el involucramiento de la familia, ¿no? Y lo que encontramos fue que, bueno, el conjunto de hallazgos dan cuenta que el involucramiento de la familia es fundamental, ¿no? Tanto el involucramiento en el hogar como un involucramiento en la escuela. Por ejemplo, se encontró que las familias que realizaron algunas actividades tempranas con el estudiante, por ejemplo, como escribir números, leer libros o narrar cuentos, esos estudiantes obtuvieron un mayor rendimiento, ¿no? También las familias que reportan ayudar al estudiante a establecer un horario de estudio obtuvieron un mayor logro de aprendizajes, ¿no? Además de este involucramiento, digamos, en el hogar, también encontramos que el involucramiento de las familias en la escuela también es importante. Por ejemplo, los hijos de las familias que reportaron que participaron en mayor medida en actividades de la escuela o conversaron con el docente sobre el progreso del estudiante, también obtuvieron un mayor rendimiento, ¿no? Este conjunto de información nos dice el rol fundamental que es el que juega la familia para el logro de aprendizajes de los estudiantes. Y además de estos cuestionarios a familias que han podido identificar de alguna manera el nivel de involucramiento que tienen los padres, las madres y las personas que están a cargo de los estudiantes, también realizaron un cuestionario a los docentes, como nos mencionaste en un principio. ¿Pudieron identificar tal vez algunas creencias o prácticas pedagógicas en el caso de las áreas evaluadas? Sí, es una pregunta importante, ¿no? Justamente el docente es uno de los actores principales que pueden promover, desarrollar las competencias en los estudiantes, ¿no? En primaria, lamentablemente hemos identificado algunas prácticas o creencias que definitivamente van a limitar el desarrollo de la competencia de los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, uno de cada 5 docentes encuestados señalaron que muy probablemente pediría a sus estudiantes que escriba planas con la idea principal del texto, ¿no? Estamos hablando que un grupo importante de docentes está realizando este tipo de actividades que se alejan del enfoque comunicativo que propone el currículo nacional, ¿no? Los resultados también son alarmantes si los comparamos con el 2022, pues observamos un incremento en la realización de esta práctica en las escuelas privadas, ¿no? Por otro lado, en el caso de matemática, también observamos que un grupo importante de docentes, ¿no? En este caso 4 de cada 10 de ellos, se muestran con un acuerdo a creencias, con dar mayor énfasis a llegar a la respuesta correcta que al proceso de resolución, ¿no? Nuevamente, este tipo de creencias se alejan de un enfoque basado en la resolución de problemas. Eso, digamos, fue en primaria. En secundaria, me gustaría comentar algunas variables que se relacionaron de manera positiva con el rendimiento que obtuvieron los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, los estudiantes que asisten a escuelas en las que se promueve una mayor discusión de clases
en ciencias sociales obtuvieron un mayor rendimiento, ¿no? Es decir, las escuelas en las que se promueve un mayor debate entre estudiantes, un mayor intercambio de opiniones, obtuvieron un mayor rendimiento en la área de ciencias sociales. En relación a matemática, lo que se encontró fue que los estudiantes que se encuentran en escuelas en las que se promueve un clima positivo y constructivo del error en matemática, es decir, cuando el docente, por ejemplo, es paciente cuando se cometen errores, o el docente usa los errores como oportunidad para explicar a sus estudiantes, los estudiantes que asisten a esas escuelas obtuvieron un mayor rendimiento, ¿no? En suma, estos resultados dan cuenta de lo fundamental que son las prácticas docentes para el desarrollo de las distintas competencias, ¿no? Las interacciones entre estudiantes y docentes y también las actividades que proponen el docente son claves. Así es, y como bien lo mencionas, es importante que la comunidad educativa, los docentes, los directores puedan revisar también estos hallazgos que, bueno, Diego nos está comentando ahora sobre factores asociados que están definitivamente muy relacionados con el logro de los aprendizajes de los estudiantes y que es importante reflexionar en torno a ellos e identificarlos también en su propia institución educativa, porque estos hallazgos, muchos de ellos son de alcance nacional, regional, pero también a través de un diagnóstico, digamos, propio en la escuela, van a poder también identificar si estos mismos hallazgos que se han encontrado en la ENLA 2023 se encuentran también en su institución educativa y es importante atenderlos, cambiar estas creencias o prácticas pedagógicas para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Entonces hemos conocido un poco sobre estas creencias, prácticas pedagógicas, el contexto de la escuela, pero hablemos también sobre la motivación y lo que cree y las emociones que tiene el estudiante respecto a los aprendizajes que se relacionan. En el caso de secundaria aplicaron un cuestionario específicamente a los estudiantes, a diferencia de primaria que se aplicó a las familias. ¿Qué pudieron identificar a través de estos cuestionarios en los que participaron los estudiantes? Sí, como bien has mencionado, en secundaria se aplicó un cuestionario al estudiante y aquí se pudo recoger una serie de variables, un conjunto de información asociado a las creencias de los estudiantes, también a una serie de emociones asociadas a las competencias evaluadas, ¿no? Y por ejemplo, en ciencias sociales hicimos algunas preguntas asociadas a las creencias del estudiante sobre el aprendizaje de la historia, ¿no? Un dato que nos llamó mucho la atención fue que 7 de cada 10 estudiantes estuvieron de acuerdo con el hecho que para aprender historia lo más importante es recordar las fechas, ¿no? O, por ejemplo, que 5 de cada 10 estudiantes está de acuerdo con que solo existe una verdadera versión de los hechos, ¿no? Entonces, este conjunto de creencias evidencian que un grupo importante de estudiantes tienen creencias que se alejan de una posición crítica del aprendizaje de la historia. Una noticia positiva, ¿no?, es que estas mismas preguntas se hicieron en el 2016 y lo que encontramos es que el porcentaje de estudiantes que estuvo de acuerdo con estas creencias ha disminuido, ¿no? Igualmente, debemos tener una posición que nos debe llamar la atención porque el porcentaje de estudiantes que está de acuerdo con estas posiciones más memorísticas o fragmentadas del aprendizaje de la historia sigue siendo alto, ¿no? Por el lado de matemática, lo que les puedo comentar es que se les preguntó a los estudiantes acerca de la ansiedad hacia la matemática, ¿no? Es decir, el grado de temor o tensión que tienen los estudiantes cuando se enfrentan a actividades matemáticas. ¿Qué fue lo que encontramos? Por ejemplo, que 5 de cada 10 estudiantes reportan que se ponen muy nerviosos en un examen de matemática. Asimismo, que 1 de cada 4 revela que la matemática le da miedo, ¿no? Es decir, estudiantes que tienen temor, que sienten tensión, que se sienten nerviosos cuando se enfrentan a las actividades matemáticas. Un aspecto que también debemos tener en cuenta y que debe ser definitivamente punto de discusión es que la ansiedad fue reportado en mayor medida por las estudiantes mujeres, ¿no? Es decir, las estudiantes mujeres reportaron en mayor medida sentirse nerviosas y también sentirse temerosas cuando se enfrentan a actividades matemáticas. Asimismo, estas mismas preguntas también se hicieron en el 2016
lo que encontramos es que del 2016 al 2023 hay un aumento en el reporte de los niveles de ansiedad hacia la matemática, ¿no? Estas dos variables que he venido comentando, ¿no? Se asocian con el logro de aprendizajes que obtienen los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, los estudiantes que conciben la historia como un aprendizaje fragmentado y memorístico obtienen un menor rendimiento de ciencias sociales. Por otro lado, los estudiantes que reportan mayores niveles de ansiedad mostraron un menor logro de aprendizajes. Eso da cuenta que las características individuales de los estudiantes, ¿no? En este caso en términos de sus creencias y sus sentimientos acerca de las competencias, también son importantes tenerlas en cuenta. Y definitivamente es importante que podamos mirar estos hallazgos para poder desarrollar estrategias que a nivel de aula puedan revertir y cambiar digamos, esta ansiedad hacia la matemática o estas situaciones que se pueden generar con los estudiantes que de alguna manera también afectan lo que ellos logran o lo que no logran en los aprendizajes. Sabemos también que en esta evaluación, en la ENGLA 2023, se consideró a las escuelas, a las instituciones educativas interculturales bilingües de fortalecimiento cultural y lingüístico, específicamente en cuarto grado de primaria, que fue en el grado que se evaluó en el área en lectura en castellano como segunda lengua. En este caso, aplicaron también cuestionarios digamos, a este grupo de estudiantes, a estas instituciones educativas. Cuéntanos un poco más qué hallazgos pudieron identificar también en estas instituciones educativas. Sí, también se aplicaron cuestionarios a la población de educación intercultural bilingüe, ¿no? Y bueno, en este caso me gustaría enfocarme en dos aspectos, ¿no? Me gustaría destacar dos aspectos, uno asociado a los recursos y materiales de la escuela y otro asociado a las creencias de los docentes, ¿no? Por ejemplo, respecto a los recursos de la escuela, se encontró que solo 6 de cada 10 directores reportaron haber recibido cuadernos de trabajo de manera oportuna, ¿no? Y 3 de cada 10 indicó que el material recibido no alcanza para todos los grados, ¿no? Esto da cuenta de una carencia de cuadernos de trabajo en las escuelas E y B, ¿no? También se encontró que las escuelas de lengua amazónica reciben en menor medida el material suficiente en comparación a las escuelas de lengua andina, ¿no? Esto a partir del reporte del director. Asimismo, un porcentaje importante de escuelas, ¿no? En este caso desde el reporte del director, indicó que no cuenta con materiales de lectura en castellano, tales como cuentos o diccionarios, ¿no? Y son las escuelas de lengua amazónica las que reportan una mayor escasez de este tipo de materiales. Finalmente, relacionado a las creencias de los docentes, hay una serie de creencias que definitivamente tienen que ser puntos de discusión. Por ejemplo, existe un porcentaje importante de docentes que está de acuerdo con afirmaciones que se relacionan con una visión muy rígida del aprendizaje de la lectura, ¿no? Por ejemplo, se encontró que 5 de cada 10 docentes estuvo de acuerdo que los buenos lectores nacen con ese talento, ¿no? De alguna manera, la competencia lectora para esos docentes es una cuestión, una habilidad innata, una habilidad fija que no se puede cambiar, ¿no? Y este porcentaje fue mayor en las escuelas de lengua amazónica, ¿no? En las escuelas de lengua amazónica, aproximadamente 7 de cada 10 estuvo de acuerdo con este enunciado, ¿no? Otro enunciado que nos llamó mucho la atención fue que, por ejemplo, 3 de cada 10 docentes estuvo de acuerdo con que algunas personas nunca serán buenos lectores a pesar de lo mucho que lo intenten, ¿no? Esto da cuenta básicamente que el docente está reportando que cree que su estudiante posiblemente no progrese en la competencia lectora, ¿no? Entonces, definitivamente son resultados que nos llaman la atención, ¿no? Y bueno, este porcentaje también fue mayor en los docentes de lengua amazónica, ¿no? Entonces, en general vemos que los docentes reflejan ideas de que la competencia lectora es una habilidad innata y que no se puede cambiar con el tiempo, ¿no? Estas situaciones definitivamente limitan el aprendizaje de los estudiantes.
Qué importante lo que nos mencionas, Diego, porque justamente estos hallazgos, que en este caso en la ENLA 2023 se analizaron también en las instituciones educativas interculturales bilingües, le pueden dar al docente, a los directores y a toda la comunidad educativa algunos indicadores para poder cambiar estas creencias y que pueden ser tal vez un poco equivocadas respecto al desarrollo de la habilidad de lectura, el desarrollo de la competencia lectora, y también en abordar estas problemáticas en torno al contexto, ¿no? Que son importantes también considerar en la institución educativa, que afectan los aprendizajes, afectan también el desarrollo mismo de los estudiantes. Entonces, Diego, nos has podido compartir un poco sobre los hallazgos, los resultados identificados en factores asociados a los aprendizajes de los estudiantes, eh, tanto en el contexto de la escuela, en las creencias y prácticas pedagógicas que han recogido a través de esos cuestionarios al docente. Además, hemos podido ver un poco sobre algunos aspectos relacionados a las instituciones educativas interculturales bilingües que se consideró en la 2023. Hemos visto todo este panorama de hallazgos y creo que a la comunidad educativa le interesa mucho saber cómo pueden integrar estos hallazgos que evidentemente nos has mostrado ahora y que cabe resaltar, los van a encontrar también en el reporte de factores asociados, perdón, en la presentación de factores asociados, en las presentaciones también de logros de aprendizaje que están en la plataforma web de la ENLA 2023. ¿Cómo pueden vincular estos hallazgos, trabajar en la práctica pedagógica para fortalecer integralmente las competencias de los estudiantes? Sí, esa es una de las preguntas más importantes, ¿no? Como mencioné al inicio, el objetivo final de este análisis de factores asociados es poder brindar elementos que permitan la reflexión en los diferentes actores educativos, ¿no? El escenario ideal es que esta serie de evidencias que he venido comentando sean de insumo para la reflexión y la discusión con la comunidad educativa, ¿no? Pero sean discutidas y reflexionadas considerando las características y los desafíos propios que cada escuela tiene, ¿no? Quiero hacer énfasis que cada contexto es distinto, ¿no? Cada especialista, cada director, cada docente conoce mucho mejor la realidad educativa de su entorno. Y estos resultados nacionales que he venido comentando serán mucho más útiles si los discutimos en el marco de la realidad que conocemos y trabajamos, ¿no? Por ejemplo, he mencionado que la ansiedad hacia la matemática aumentó entre el 2016 y 2023. A partir de estos resultados, por ejemplo, la comunidad educativa podría discutir acerca de que si eso está sucediendo en su escuela, ¿no? Los docentes podrían discutir si han observado que los estudiantes se muestran más nerviosos cuando se enfrentan a las actividades matemáticas, ¿no? ¿Está sucediendo eso? ¿Está sucediendo de una manera grave? De repente no está sucediendo, sucede de una manera leve. Si no está sucediendo, tal vez hay otros desafíos que las escuelas, de manera particular, están enfrentando, ¿no? Entonces, en ese sentido, de acuerdo al contexto de la escuela, lo siguiente que hay que preguntarse, ¿qué acciones se pueden hacer? ¿No? Entonces, en este punto es clave una planificación institucional, ¿no? Que se elaboren estrategias y compromisos para atender la problemática que las escuelas han identificado, ¿no? En este caso, pues un ejemplo acerca de la ansiedad hacia la matemática, ¿no? Siguiendo este ejemplo, hay, digamos, estudios que indican que las aulas en las que predominan comportamientos del docente asociados a culpar al estudiante por su bajo desempeño o, por ejemplo, a no darse el tiempo para realizar algunas explicaciones, pueden contribuir a mayores niveles de ansiedad en los estudiantes. Entonces, los docentes podrían preguntarse, ¿no? Junto a su comunidad educativa, ¿esto está pasando en mi escuela? ¿No? Eso es lo principal, ¿no? Entonces, respecto a la pregunta inicial, ¿no? ¿Cómo integramos los hallazgos? ¿Cómo usamos los hallazgos? La única manera es leyéndolos, revisándolos, discutiendo y reflexionando con la comunidad educativa acerca de ellos. Y a partir de ello, elaborar estrategias y planes de acción, ¿no? Como hemos venido comentando, también hay cuestiones estructurales que no podemos cambiar o que demoran mucho tiempo, pero estoy seguro que los compromisos y consensos sobre cuestiones de nuestra responsabilidad y marco de acción
pueden ser muy potentes para la mejora de aprendizaje de los estudiantes. Así es, Diego. Es importante que la comunidad educativa pueda mirar estos hallazgos y hablamos incluido de las familias también, porque estos hallazgos también es importante que las familias puedan considerar revisar, mirar las oportunidades pedagógicas que también pueden desarrollarse en el propio hogar, ¿no? A través de, digamos, fomentar algunas actividades como lo vimos en algunos webinars anteriores, de poder desarrollar algunas estrategias, sea en habilidades socioemocionales, para resolver algunas cuestiones pedagógicas también, fortalecer algunos aspectos pedagógicos en el hogar. Es importante que el docente pueda mirar todas estas prácticas y creencias que a través de estos cuestionarios se pueden identificar y que tal vez pueden estar influyendo de manera positiva o negativa, tal vez en el desarrollo de los aprendizajes y que de hecho puedan compartir, como lo mencionabas, con la comunidad educativa, con sus propios docentes de la institución educativa, identificar si en otras aulas está desarrollándose estas mismas problemáticas o si han abordado alguna estrategia que ha sido efectiva tal vez y que pueda replicarse en la institución educativa. El poder conocer estos hallazgos les va a ayudar también a que puedan trabajar en estrategias pedagógicas que puedan ser de utilidad para el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes y para que desarrollen las competencias en cada una de las áreas, ¿no? En las diferentes áreas. Y de hecho estos hallazgos también les pueden ser de utilidad para poder considerarlos, mirar también y reflexionar en cómo se está llevando a cabo también en otras áreas pedagógicas, no necesariamente en las áreas que se han evaluado, sino en todas las áreas y competencias que se consideran en el desarrollo de las aulas. Muchas gracias, Diego, por compartir con nosotros estos hallazgos, por mostrarnos un poco el panorama que se ha podido identificar a través de los resultados de la ENLA 2023. Y como lo mencionábamos, estos hallazgos que Diego ha compartido, estos gráficos, los indicadores, todo lo van a poder encontrar en la presentación de factores asociados que está publicado en la página web de la UMC, en umc.minedu.gov.pe/resultados en la 2023. Ustedes pueden encontrarlo accediendo a la plataforma de la UMC y ahí van a encontrar estas presentaciones que tienen los hallazgos que ha compartido Diego y van a encontrar más recursos también, las presentaciones por regiones, recursos pedagógicos que definitivamente les van a ayudar a poder fortalecer y tal vez erradicar algunas de estas creencias que también nos mencionaba Diego. En nuestro bloque siguiente vamos a contestar algunas preguntas que nos puedan dejar en comentarios, así que los invitamos a que a través de la transmisión, que se encuentren ya sea en Facebook de UMC, Minedu o de Perú Educa, puedan dejarnos sus preguntas para poder responderlas en el siguiente bloque que Diego va a continuar con nosotros. Vamos a ver un breve video y regresamos con Diego para responder sus preguntas. Cuando hablamos de factores asociados, nos vamos a referir a una serie de características de los estudiantes y de los contextos en los que se desarrollan. Estos incluyen los ámbitos del hogar, el aula y la escuela, y pueden afectar sus aprendizajes de manera positiva o negativa, también puede ser de forma directa o indirecta, ¿no? Así, por ejemplo, entre los factores que evaluamos, podemos considerar factores asociados al nivel de interés que tienen los estudiantes por aprender, el tipo de apoyo que reciben en casa por parte de sus familiares, el dominio que tienen sus maestros sobre las áreas y competencias que enseñan, entre otros, ¿no? Precisamente a través del análisis de los factores asociados, podemos ofrecer a toda la comunidad educativa insumos que les permita tomar decisiones informadas, ¿no? Y realizar acciones en favor de la mejora de los aprendizajes. Por ejemplo, los docentes pueden utilizar esta información para el trabajo en aula, las familias evaluar las acciones que pueden desarrollar desde el hogar y los directores para la gestión educativa. Ministerio de Educación. Compunche Perú, Gobierno del Perú. Estamos de regreso en nuestro webinar UMC Evaluar para Mejorar y hoy hemos estado conversando sobre los hallazgos identificados en la ENLA 2023 sobre factores asociados. Diego nos ha comentado que estas variables, estos hallazgos se han recogido a través de cuestionarios que se aplicaron a los docentes, directores, a las familias en el caso de primaria y a los estudiantes en el caso de secundaria durante la aplicación de la evaluación del 2023. En estos hallazgos, Diego ha podido evidenciar algunos aspectos relacionados al contexto de las escuelas
no solamente de las de educación básica regular, sino también de las escuelas E y B, que participaron en la evaluación del 2023 a través del cuarto grado de primaria. Se pudieron también aplicar algunos cuestionarios que han identificado algunos aspectos relacionados al contexto. También nos mencionó algunos aspectos con enfoque en las creencias y prácticas pedagógicas de los docentes. Por ahí nos mencionó algunas relacionadas al área de lectura y también a las diferentes áreas como matemática y ciencias sociales que se evaluaron en la ENGLA 2023. Hemos podido también conversar un poco sobre algunos aspectos relacionados a las motivaciones de los estudiantes, al involucramiento de las familias, la importancia que tiene relacionarse con los aprendizajes, y Diego nos ha dado algunas recomendaciones sobre cómo pueden integrar estos hallazgos en el desarrollo de los aprendizajes. En este bloque vamos a poder responder algunas de las preguntas que nos han dejado en comentarios. Los invitamos a que, si todavía no han dejado su pregunta, igual la puedan dejar. Vamos a responderla a través de los comentarios o en la transmisión en vivo con Diego, que se encuentra todavía con nosotros. Así que, Diego, la primera pregunta que tenemos es si conocemos alguna evidencia de por qué las estudiantes mujeres tienen una mayor ansiedad hacia las matemáticas. Nos mencionabas que uno de estos hallazgos era que había una mayor ansiedad de los estudiantes hacia el aprendizaje de la matemática, pero había un especial énfasis en que eran las mujeres quienes presentaban una mayor ansiedad. ¿Hay algún hallazgo o evidencia anterior que pueda explicar sobre ello? Sí, efectivamente, Helen, como mencionas, uno de los hallazgos de la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje es que las mujeres reportan en mayor medida sentirse nerviosas, sentirse temerosas cuando se enfrentan a actividades matemáticas en comparación a los estudiantes hombres, ¿no? Entonces, respecto a tu pregunta, ¿no? ¿Qué puede explicar esta mayor ansiedad hacia las matemáticas en las mujeres? Una primera cuestión es que debemos tener en cuenta que la información que se recogió fue a través de cuestionarios de autorreporte, ¿no? Entonces, en ese sentido, las mujeres se están sintiendo, están reportando ellas mismas mayores niveles de ansiedad que los hombres, ¿no? En específico, las mujeres están con un mayor de acuerdo a sentirse nerviosas cuando se enfrentan a un examen de matemática. Entonces, a partir de este autorreporte, nos están compartiendo de alguna manera cómo se sienten, ¿no? Cómo se sienten los hombres y las mujeres, en este caso las mujeres con mayores niveles de ansiedad. Entonces, la pregunta también, digamos, podría reformularse es ¿por qué las mujeres se están reportando de esta manera? ¿Por qué se están sintiendo de esta manera? Y bueno, diversos estudios internacionales indican que estas diferencias en el reporte de ansiedad entre hombres y mujeres pueden atribuirse muchas veces a los estereotipos sobre las habilidades de las mujeres en matemáticas. Es decir, el hecho de que las mujeres tienen una menor capacidad o una menor habilidad para las matemáticas que sus pares hombres, ¿no? Entonces, si las mujeres están en ambientes donde se refuerzan donde se refuerzan esta clase de estereotipos, ¿no? Las estudiantes mujeres finalmente se van a sentir con una menor capacidad para afrontar la matemática que los estudiantes hombres, ¿no? Y esa situación definitivamente va a influir sobre sus conductas de aprendizaje y también las percepciones que ellas tienen sobre la dificultad de las tareas o actividades matemáticas, ¿no? Entonces, en ese sentido, las mujeres, en este caso, como evidenciamos, reportaron en mayor medida sentirse nerviosas o temerosas, ¿no? Entonces, de alguna manera, para recapitular, si las estudiantes mujeres están más expuestas a ambientes donde se refuerza un estereotipo que ellas son menos capaces para las matemáticas, las estudiantes mujeres finalmente van a internalizar esa idea y y eso va a influir en sus conductas de aprendizaje y van a reportar en mayor medida esos niveles de ansiedad que se han evidenciado. Muchas gracias, Diego. Tenemos una siguiente pregunta. Tú nos has mencionado algunos hallazgos, no solamente de esta evaluación, sino de evaluaciones anteriores relacionados a factores asociados. Aquí nos mencionan qué recursos relacionados a factores asociados se pueden encontrar en la plataforma de la UMC que complemente lo que tú nos has explicado hoy. Sí, bueno, la información que he presentado es parte de una presentación de factores asociados
en el marco de la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje, ¿no? En esta presentación van a poder encontrar información más detallada de los distintos puntos que he venido comentando, ¿no? En la plataforma también pueden encontrar reportes de otros años, ¿no? Los invito también a revisar la presentación de la evaluación muestral 2022, donde también hay distintas evidencias acerca de factores asociados, ¿no? Y también hay distintos informes específicos de alguna variable, ¿no? Entonces, para todas las personas que nos están viendo, si es de su interés, ¿no? Invito a toda la audiencia que pueda revisar este material y pueda revisarlo y si le parece, pueda revisarlo y por supuesto también lo pueda compartir con otros actores de la comunidad educativa, ¿no? Nuevamente, insisto en la revisión, en la discusión y finalmente la puesta en acción en la comunidad educativa. Solo así vamos a poder usar de manera potente los resultados de factores asociados. Así es, Diego, es importante que puedan no solamente mirar los hallazgos de factores asociados, de los aprendizajes de este año que se encuentran publicados en la web, sino también los resultados en el tiempo. Definitivamente hay una vastedad de recursos, hay reportes educativos, hay diferentes materiales que pueden ser de utilidad para contrastar también estos hallazgos que hoy Diego nos ha mencionado. Él ha hecho referencia incluso a resultados en evaluaciones anteriores en las cuales ya se ha analizado este tema, como por ejemplo la ansiedad hacia la matemática, que ustedes lo van a poder también encontrar en otros reportes en la página web de la UMC. Entonces, a revisar no solamente los informes de este año, sino también los informes en el tiempo que los pueden encontrar en la plataforma. Y si quieren encontrar todos los hallazgos que hoy Diego nos ha compartido, se encuentran en la plataforma web de la UMC, en el landing, la plataforma de resultados de la ENLA 2023. En la pestaña van a poder encontrar las presentaciones de logros de aprendizaje, de habilidades socioemocionales y de factores asociados, y ahí van a poder encontrar cada uno de estos hallazgos que Diego ha compartido hoy y contrastarlo. Definitivamente van a encontrar mucha más información para que puedan compartir con la comunidad educativa, con los docentes, directores de su institución educativa y también desarrollar estrategias, como bien decía Diego, de acuerdo a la realidad de su propia escuela, de su propia institución educativa, mirando esta evaluación de diagnóstico que se realiza en la propia institución y relacionándola con los logros y desafíos que se evidencian en las evaluaciones estandarizadas. Les agradecemos por estar con nosotros el día de hoy. Diego, no sé si quieres dar alguna recomendación final, invitarlos a que puedan revisar algún material en específico. Bueno, algún material en específico no, pero hay una variedad de temas, de informes, de reportes que definitivamente distintos actores educativos van a encontrar alguno que les llame la atención y pueda ser de su interés y que siga profundizando para la discusión con sus pares para la mejora de aprendizajes. Gracias, Diego, y gracias una vez más por estar conectados con nosotros hoy. Como cada jueves, el próximo jueves estaremos conversando sobre otro aspecto relacionado a las evaluaciones de logros de aprendizaje. Y una vez más los invitamos a que puedan seguirnos en las redes sociales para poder estar al tanto de los siguientes eventos y actividades que se realizan, así como de los recursos que se van publicando, de los informes pedagógicos, de los reportes que se van publicando en la plataforma a partir de los resultados de las evaluaciones nacionales e internacionales. Ha sido todo por hoy y no se olviden, por favor, de que si no pudieron ver el webinar desde un principio, van a poder encontrarlo en la plataforma de Facebook y compartirlo también con la comunidad educativa. Muchas gracias por acompañarnos hoy y nos vemos el próximo jueves a las 4 de la tarde. La familia es muy importante para el desarrollo de los aprendizajes de los hijos. Existen muchas situaciones cotidianas que podemos aprovechar para ayudarlos. Conversemos con nuestros hijos e intercambiemos opiniones e ideas con ellos, incluso si no están de acuerdo con nosotros. Papá, ¿tengo que ir a la fiesta del agua este año? Por supuesto. Vamos a festejar con toda la comunidad. Pero también debemos ir a apoyar en la limpieza de las acequias. Pero todos los años es lo mismo. Ya estoy aburrido.
Carlitos, sin nuestra ayuda, las acequias podrían atorarse y el agua no llegaría a la comunidad. ¿Te imaginas que nos quedemos sin agua? Ah, en el colegio leí que desde la época de los incas el agua era considerado un elemento muy valioso. Así es. ¿Sabías también que parte de nuestras acequias son de esa época? Todos tenemos que poner de nuestra parte para cuidarlas. Tienen razón. Iré para ayudar a la comunidad. Este año trabajaremos y celebraremos juntos. Habla con tus hijos sobre las tradiciones de la comunidad. Cuéntales cómo eran antes, qué cambió o qué debería cambiar. De esta forma se sentirán parte de su comunidad y la protegerán. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.